Dice el título en esta tarde: no escuches la versión del diablo, porque solo Dios escribió el libro. Y voy a leer Apocalipsis, capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se han escrito volúmenes enteros afirmando que el jinete del caballo blanco mencionado en este capítulo es el anticristo. Y volúmenes enteros afirmando que es Cristo. Escritores ampliamente reconocidos, pastores con trayectoria, versados comentaristas bíblicos y cientos de intérpretes de la profecía apocalíptica no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es Cristo y otros dicen que es el anticristo. ¿Tendrá algo que ver el diablo en todo este asunto? No me cabe dudas. Porque el diablo es un imitador consumado. Él imita todo lo que Dios hace. Cristo salió a sembrar la buena semilla, el diablo salió a sembrar la cizaña. Dios sella a sus servidores, el anticristo marca a sus seguidores. Cristo cita las escrituras, el diablo también lo hace. Dios tiene una iglesia, el diablo tiene una congregación. Dios tiene un hijo y el diablo tiene al hijo de perdición, al anticristo. ¿Te das cuenta? Todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. ¿Para qué? Para confundir, para perturbar, para engañar, para arrastrar a la mayor cantidad de personas posibles al infierno. Él se viste como ángel de luz, se viste como ángel de luz para engañar, para confundir. Y entonces, en medio de la confusión, hay más personas que se van al infierno. Jesús profetizó. En Mateo 24:11 dice: llegarán muchos falsos profetas. ¿Y qué van a hacer? Van a engañar. Si no son profetas de Dios, son falsos profetas al servicio de Satanás. ¿Qué van a hacer? Van a engañar a muchas personas. Y aún el mismo Jesucristo dice más adelante: aún a los escogidos de Dios van a tratar de engañar. Y la profecía se está cumpliendo. Tenemos líderes cristianos de todas las denominaciones que hoy en día niegan doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, como es la deidad de Cristo, la salvación por gracia. ¿Puede usted creer que hay personas que niegan la gran tribulación, el anticristo? Dice que Nerón fue el anticristo, que no va a haber arrebatamiento de personas porque el arrebatamiento ya sucedió y no fue de personas, sino del sistema antiguo testamentario llamado ley. Cosas aberrantes que la gente habla y dice y confunde y perturba. ¿Para qué? Para arrastrar a la mayor cantidad de gente posible al infierno. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, subraye, se apartarán de la fe verdadera
Es decir, conocieron a Cristo, ahora se apartaron, pero no dice que se apartaron del liderazgo, se apartaron de la fe, se apartaron del lugar secreto, dejaron de estar conectados a la fuente divina, se apartaron de la fe verdadera y entonces ahora siguen espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Cuando una persona se desconecta de Dios, inmediatamente pasa a ser influenciado por espíritus mentirosos. El diablo le hace docencia y ahora él se convierte en un servidor, pero no de Dios como él cree, sino de Satanás. Y no solo que él está engañado, lo peor de todo es que ahora él engaña a otras personas. Pablo dice, están engañados y engañan a otros. En segunda de Timoteo capítulo 3 verso 13, engañados que engañan a otros. Es decir, esas personas ahora están bajo la influencia de espíritus mentirosos y comienzan a enseñar doctrinas de demonio, trayendo confusión al pueblo de Dios para engañar, para arrastrar a las personas lejos de Dios. Y te dicen de que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Y te dice que en este tiempo Dios ya no te habla. Y te dice que Dios en este tiempo ya no sana. Y te dicen que las disciplinas espirituales no son necesarias. Y te dicen que congregarse da lo mismo. Hermanos, están ahora bajo la influencia de espíritus engañosos y llevan a otros al error, porque se apartaron de la fe verdadera. ¿Cómo hacemos entonces para identificar lo que es falso de lo que es verdadero? ¿Cómo nos damos cuenta entonces si la iglesia en la que estamos es una congregación de Satanás o es una iglesia guiada y dirigida por el Espíritu Santo? ¿Cómo nos damos cuenta si la enseñanza proviene de Dios o la enseñanza proviene de espíritus engañosos? ¿Cómo hacemos, pastor, para darnos cuenta de aquello que es falso? La respuesta es conociendo muy bien lo verdadero. ¿Cómo hacen los cajeros de los bancos para identificar los billetes falsos? Son muy hábiles ellos en detectar los billetes falsos porque sus manos, sus dedos están acostumbrados al billete verdadero. Como sus dedos manipulan todo el día manipulan el billete verdadero, ellos rápidamente saben cuál es el falso. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 16 verso 13, el Espíritu Santo, que es la verdad, los guiará a toda la verdad. La clave es conocer lo real y lo auténtico. La clave no es tomar un curso para ver qué es lo falso, sino la clave es saber lo real, lo verdadero, conocer a Dios. Dios es lo real y verdadero. Por eso la Biblia enfatiza tanto el hecho de que tenemos que conocer a Dios. No dice acerca de Dios. Ahora yo estoy hablándoles a ustedes acerca de Dios, pero ustedes van a conocer a Dios personalmente cuando se encuentren con Él en el lugar secreto, cuando practiquen las disciplinas espirituales. No es acerca de Dios que se nos manda saber, sino conocerlo a Él íntimamente en persona. Todos los apóstoles insistieron en este punto. Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan 5:20, dice: el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para que podamos conocer acerca de, no, para que podamos conocer al Dios verdadero. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 8. Dice: todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de ¿qué? De conocer a, no acerca de, sino conocer a Cristo. Puedo conocer acerca de Leonardo de Messi, pero puedo no conocerlo personalmente. Puedo conocer acerca de una persona, pero puedo no conocerlo personalmente. La Biblia nos insta a conocerlo personalmente a Dios.
Mirá lo que dice Pedro. En 2 de Pedro 3:18, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús insistió con sus discípulos y le dijo en Juan 17:5, Padre, te he dado a conocer a los que me diste y seguiré haciéndolo. David le dijo a su hijo Salomón, 1 de Crónicas 28:9, Hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Resumió todo su herencia en un solo versículo, en un solo mandamiento. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Así que tenemos a Juan, tenemos a Pedro, tenemos a Jesús, tenemos a David y a todos insistiendo en que tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Las disciplinas espirituales que comenzamos a ver y practicar en este tiempo. La oración, el ayuno, la vigilia, los retiros, el congregarnos, el ofrendar, el leer la palabra. Son todas disciplinas espirituales que son una vía, es una ruta que te van a permitir, te van a llevar a conocer mejor a Dios. Ahora, lo que yo quiero es meditar contigo si estas disciplinas espirituales que tanto joroba el pastor me tiene hasta acá, hablando de la carpa del encuentro y de que tenemos que ayunar y que tenemos que hacer vigilia y tenemos que hacer retiro, hasta acá estoy. Lo único que yo quiero saber es una nueva moda, un libro que él está leyendo, algo que él se le vino, se le cruzó, o es algo bíblico. Lo que yo quiero saber es, ¿Jesús practicaba las disciplinas espirituales que yo le pido a usted que practiquemos juntos? Usted y yo juntos. ¿Las practicaba Jesús? Eso es lo único que yo quiero saber. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 que los que dicen que viven en Dios, como todos nosotros, entonces debemos vivir como Jesús vivió. Entonces, si Jesús vivió orando, yo quiero saber si Él vivió orando, deberíamos orar. Yo quiero saber si Jesús vivió ayunando, entonces yo debería ayunar. Yo quisiera saber si Jesús vivió haciendo vigilias, entonces yo voy a hacer vigilia. Yo quiero saber si Jesús vivió haciendo retiros espirituales. Yo quiero saber si Él se congregaba. Entonces yo, dice la Biblia, aquellos que dicen que viven en Dios deben vivir como Él vivió. Yo debo hacer lo mismo. Y entonces ahí voy a despejarme de toda duda. Quiero demostrarte que Jesús practicaba todas las disciplinas espirituales que te estoy diciendo. Jesús tenía vigilias de oración. Dice Lucas capítulo 6 versículo 12, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. No hace falta tener un título universitario, ¿verdad?, para entender este versículo. Ni hace falta ser un doctor en teología para entender que Jesús pasaba noches en oración a Dios. Dice que Jesús hizo vigilias, precisamente este versículo hace referencia a la vigilia que Jesús hizo para escoger a sus discípulos. Es decir, frente a una decisión importante en la vida, Jesús acostumbraba a hacer vigilias de oración para preguntarle a Dios qué decisión tenía que tomar. ¿Seguimos el ejemplo de Jesús? Frente a decisiones importantes que tienes que tomar en la vida, ¿recurres a Dios en oración, en vigilia, como lo hacía Jesús? Es más, dice que Él hizo vigilias de oración para escoger a sus discípulos e hizo vigilias de oración para cuidarlos. Juan 17, versículo 12. Mientras yo estaba con ellos, dijo Jesús, velé
por ellos y ninguno de ellos se perdió. Así que Jesús hizo vigilias de oración para tomar una decisión importante, para saber quién iban a ser sus discípulos. Tomamos decisiones frente a decisiones importantes, hacemos vigilias de oración para escoger a aquellas personas que van a trabajar para nosotros. Hacemos vigilias de oración, seguimos el ejemplo de Jesús, los pastores y líderes, para cuidar a las personas que el Señor puso en nuestras manos. No es necesario, porque nosotros somos más grandes que Jesús. ¿Con cuánta frecuencia los pastores? Yo a la cabeza. Y líderes. Hacemos vigilias de oración por aquellas personas que el Señor puso en nuestras manos. Preocúpese cuando usted no vea a un pastor venir a una vigilia de oración. Preocúpese. Pregunte siempre, ¿por qué el pastor no está? No, está de viaje. Está bien, está enfermo. No, eso no va a ocurrir porque ahora no se va a enfermar. Si es por un viaje, preocúpese, hermano. Porque si usted no ve a los pastores acá clamando por su redil, por su rebaño, hermano, y a los líderes de célula, ¿están orando ustedes? Haciendo vigilias de oración como hacía Jesús. Porque la Biblia dice que si nosotros decimos que somos de Dios, tenemos que vivir como Jesús vivió. Y Jesús vivió haciendo vigilia de oración por lo suyo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, hacía vigilias de oración. Salmo 119, 55. David dice, de noche reflexiono sobre quién eres, Señor. En el Salmo 119, 148 dice, me quedo despierto durante toda la noche pensando en el trabajo, pensando en cómo hacer más dinero, pensando en pensando en tu promesa, pensando en Dios. Mira lo que encontré esta semana en Lamentaciones 2:19. Dios nos dice a través del profeta Jeremías, levántate y clama por las noches. Cuando empiecen las vigilias nocturnas, deja correr el llanto de tu corazón como una ofrenda derramada ante el Señor. Acá tenemos una clara indicación de qué tenemos que hacer en una vigilia. Lo primero que deberíamos hacer y que estamos haciendo los martes a las 4 de la mañana es tomar un tiempo para derramar nuestro corazón y, si es posible, llorar delante de Dios por nuestros pecados y nuestras miserias. ¿Una moda? ¿Una nueva moda que anda dando vuelta? Un capricho del pastor. Pero mirá lo que dice el texto. No te quedes ahí. Volvamos otra vez. Levántate y clama por las noches. Cuando empiecen las vigilias nocturnas, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos. Nos manda a hacer vigilias de oración, no solo por las personas que tenemos a cargo, sino por la vida de nuestra familia. ¿Lo hacemos? ¿Con cuánta frecuencia ve a los padres hacer vigilias de oración por sus hijos o por su familia? Con razón los hogares están como están. Porque nosotros no necesitamos. Vigilia de oración, esa. Para nosotros, yo puedo. El Señor nos manda a hacer vigilias de oración por nuestros hijos, naturales o espirituales, como Jesús hacía vigilias de oración por sus discípulos. Padre, estamos haciendo vigilias de oración por nuestra familia. Vigilias de oración cuando tenemos que tomar decisiones importantes, cuando estamos en un cruce de camino. Vigilia de oración para conocer a Dios.
Cuando los martes a las 3:30 de la mañana vengo para la vigilia de oración, me siento tan mal. Esta mañana utilicé la expresión patético. ¿Por qué, pastor? Porque a las 3:30 de la mañana yo tengo que atravesar la Avenida Sarmiento. Y usted probablemente no sepa, porque a lo mejor no vive por ahí, porque no vive en esa hora. Pero usted no sabe la cantidad de autos y de gente de todas las edades. Día laborable, de lunes para martes. La cantidad de gente a las 3:30 de la mañana. Con sus heladeritas al lado llenas de alcohol. Fumando y no sé quiénes estarán drogándose. Pero todos están adorando, haciendo vigilias de adoración a Satanás. Y no sabe la cantidad de personas que hacen lo mismo frente a la imagen del Gaucho Gil, que ahora la agrandaron. Y ahora tiene banco. Y la gente puede hacer vigilia. Y yo paso con el autito. ¿Y por qué usted se siente mal? Porque pienso en la cantidad de noches que a lo largo de mi vida las pasé en vela, pero no para Dios. Por placer, para pescar, por viaje, por dinero, por trabajo o por estudio. Para obtener un título universitario, para obtener una monedita más, o simplemente para ir de paseo o para ir a pescar. Me jactaba de la proeza maratónica que en el viaje de egresado estudiantil, cuando fuimos a Bariloche, yo fui uno de los pocos que durmió 5 horas en 7 días. Era jolgorio para acá y para allá. Dale nomás. ¿Y por qué usted se pone mal cuando viene? Porque, hermanito querido, yo veo toda esa gente adorando a Satanás. Pienso en la cantidad de noches que pasé en vela en la vida. Y ahora me cuesta tanto, nos cuesta tanto darle algo a Dios. Apenas le doy media vigilia, una vez a la semana, que venimos a las 4 de la mañana. Qué vergüenza siento en mi corazón delante de Dios. Lo hice por dinero, lo hice por placer, lo hice por estudio. Pero ¿cómo nos cuesta hacerlo por Dios? El único al que le debemos todo es a Dios, y es el único al que no le damos nada. Porque somos capaces de pasar noches enteras en el trabajo. Si el jefe dice hay que salir, hay que rajar y hay que salir toda noche, no hay problema. Si el jefe manda, es el trabajo y hay que hacerlo. Y si tenemos, y Dios no lo permita, un familiar enfermo y tenemos que pasar la noche y 2 noches y una semana, y las pasamos. Y si tenemos que viajar y el avión sale de madrugada o tenemos que viajar toda la noche, lo hacemos. Y si tenemos que ir a pescar o cualquier placer que nosotros tengamos, lo hacemos. Pero para Dios tenemos una larga excusa así, porque el diablo se pone al lado. Ni se te ocurre levantarte a las 4 el día siguiente, no va a rendir. ¿Qué vas a hacer en el trabajo si te levantas a las 4 de la mañana para venir a orar? Y tenés que tomar las pastillas y además tener los hijos. ¿Y qué vas a hacer? Hay que traer los hijos a la iglesia, hermano. Hay que traer la familia completa. ¿Qué dice la Biblia? Levántate. Bien de madrugada en las vigilias, cuando apenas empieza la vigilia. Ven a derramar tu corazón como una ofrenda delante del Señor. Levanta tus manos al cielo y ora por la vida de tus hijos. Pero para Dios no. Entonces ahora ya no tenemos excusa porque ya no es una moda, no es un libro que anda dando vuelta, no es que se le cruzó un día, no es nada de eso, es que Jesús hacía vigilia de oración, ya no hay excusa. Si no lo hacemos es porque estamos desobedeciendo al Señor. Uno de los beneficios de esta disciplina llamada
vigilia de oración es el poder espiritual que te da la sabiduría, el poder. Mirá lo que le pasaba a Jesús. Lucas capítulo 21, verso 37. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. Y a la mañana siguiente él venía otra vez al templo y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo, hermanos. De día predicaba y de noche hacía vigilias de oración. La última semana de su vida sobre la tierra. Todos nosotros creemos que la autoridad te la da un título académico. Ahora, cuando yo me reciba allá en la universidad, cuando tenga este título, hermano, ¿quién me para? Y ahora cuando en la iglesia me impongan la mano y me decreten que yo soy líder y que ahora soy el pastor, hermano, voy a tener la autoridad sobre la persona. La gente cree eso, que la autoridad te la da una posición de liderazgo o que la autoridad te la da un título académico. Hermano, los que tenían títulos académicos eran los fariseos en la época de Jesús, y lo que ostentaban el liderazgo eran los escribas y fariseos, pero la gente iba a escuchar a Jesús, no a ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y de dónde tenía Jesús esa autoridad? De la comunión con Dios. De los retiros que hacía. De la cercanía que tenía con Dios. Iglesia, con todo el amor del mundo, como un padre le habla a un hijo. Tenemos que entender que cuando necesitamos sabiduría, poder espiritual, cuando en la vida necesitamos sabiduría para todas las cosas, necesitamos poder espiritual, necesitamos entendimiento. Todo eso se logra, hermanos, en el lugar secreto. Te va a ser revelado por Dios en el lugar secreto. Así que Jesús practicaba vigilias de oración. Y Dios nos dice en Jeremías que tenemos que levantarnos temprano y orar hasta por nuestra familia. Me pongo tan mal, hermano, a veces. Me pongo tan conmigo y me pongo tan mal con otras personas. Conmigo porque ahora no le podemos dar a Dios cuando le hemos dado al diablo, cuando le hemos dado a la pasión. Y hay gente que le da el trabajo, gente que le da, pero no es capaz de darle un mísero media hora al Señor. Dos, Jesús tenía también retiros espirituales. En Lucas capítulo 5, verso 15 dice: Jesús solía, era habitual, era frecuente retirarse a lugares solitarios para orar. Juan capítulo 6, verso 15 dice: Jesús se retiró otra vez. Lo vivía haciendo a lo alto del monte para estar solo. Los retiros de Jesús duraban horas, días o semanas, como el que duró 40 días ahí en el desierto. ¿Jesús iba al retiro solo o iba con sus discípulos? Dice la Biblia en Mateo 14, 23, subió a la montaña para orar a solas, se retiró y su retiro fue solo. Pero también dice que iba con sus discípulos. Lucas 22, 39, Jesús se fue al monte de los Olivos, al lugar preferido donde se encontraba con Dios, como era su costumbre. Y los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo: acá, al retiro, hemos venido a orar. Eran tan habituales los retiros que Jesús tenía con sus discípulos de oración que Judas supo dónde encontrarle la noche que lo entregó. Juan capítulo 18, versículo 2 dice: Judas conocía aquel lugar, refiriéndose a ¿quién? Al monte de los Olivos, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El retiro es una pausa en nuestra vida cotidiana. Es ponerle un freno, hermano. No es todo velocidad, no es toda actividad, no es todo trabajo. Vamos a ponerle un freno para ir más profundo en nuestra relación con Dios, para hacer un chequeo espiritual. Los médicos nos aconsejan hacernos chequeos todos los años, cada 6 meses, cuando ellos nos dicen. Pero ¿quién ha pensado en un chequeo espiritual? Donde revisamos nuestra vida a la luz del Espíritu Santo. En los retiros caemos en la cuenta de que somos muy bendecidos y empezamos a agradecer. Claro que la sociedad no nos programa para el retiro. La sociedad nos programa para sentirnos cómodos con el ruido y con las multitudes, no con el silencio y con el retiro. Solemos sentirnos más cómodos en un centro comercial que en un lugar tranquilo. Hay gente que se siente amenazada por la soledad. No puede estar sola.
No puede ir solo a ningún lado, no puede estar sola en ningún lugar, se siente amenazada. Y vos subís al auto y hay que poner un ruido de fondo. Y hasta vas de vacaciones, que se supone que el momento propicio para reflexionar, te levantás, meta música todo el día para vos y para los que están a 15 cuadras de acá, porque todo el mundo escucha la música tuya, ¿viste? ¿Te pasó eso? Para colmo te pone uno una música y el otro te pone otra música diferente y tienen que escuchar vos la música de ellos. No hay espacios silenciosos para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. Ya no hay espacio silencioso porque somos adictos al ruido. Y ya no hay espacio silencioso para reflexionar acerca de temas importantes como Dios, como la muerte, como la vida eterna, como el más allá. No. Pero Jesús tenía retiros espirituales. Simple moda, un libro que está cruzado por ahí. Por último, Jesús practicaba la oración. Cuando Cristo, dice Hebreos 5:7, cuando Cristo vivió en la tierra, oró. ¿Cómo? Llorando y suplicando a gritos. ¿Ha visto usted a personas orando y llorando, suplicando a gritos con frecuencia? Y si ves a una persona orando, llorando, gimiendo a gritos, es por algo que le pasa a él, es por algo que va a querer para él. En cambio, Jesús oraba llorando y suplicando a gritos por otros, porque Jesús nunca hizo un milagro en su propio favor. Siempre era para los demás. Él hacía oraciones conforme a los intereses de Dios y para su gloria. Pero nos cuesta hacer oraciones de ese tipo nosotros. ¿Cuánto nos está faltando, no? ¿No será que nuestros hogares están como están porque no le obedecemos al Señor? Porque no hacemos lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía. ¿No serán que nuestros ministerios están como están y languidecen porque no hacemos lo que Jesús hacía? ¿No será que nuestra familia, nuestra vida, nuestra economía está como está, nuestra ciudad y nuestro país está como está? Porque estamos lejos de Dios. Así que ahí lo tenés a Jesús. ¿Por qué no lo imitamos a Jesús? ¿Por qué no seguimos el ejemplo? ¿Por qué no oramos oraciones conforme a su gloria y para su beneficio? ¿Por qué no practicamos la vigilia de oración y el retiro espiritual como Él lo hacía? Los creyentes que dicen amar a Dios y no viven como Él vivía son imitación. Imitación. Satanás es un imitador consumado. Soy consciente de que batallamos con poderes de las tinieblas. Y no debe sorprendernos si Satanás se nos aparece o envía a alguno de sus siempre dispuestos seguidores para arruinar nuestros tiempos de retiro, para arruinar nuestro tiempo de oración. Porque el diablo se le presentó a Jesús cuando él estaba de retiro orando y lo molestó durante 40 días. Así que no te sorprendas si el diablo arruina tus tiempos, quiere arruinar tus tiempos de vigilia. Dispones en el corazón tener un día de retiro y algo pasa y ya no puedes el retiro. Y dispones en el corazón venir y algo pasó y ya no podemos venir, y ya no podemos orar. No te sorprenda, hay una guerra espiritual. Eso indica de que las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la vigilia, dan resultados, funcionan. Porque nada en la vida va a tener más oposición demoníaca que las disciplinas espirituales que te conducen a conocer a Dios. Por eso el acuerdo entre los esposos, el acuerdo en la casa para orar, el acuerdo para venir a orar. El acuerdo para orar en casa y para orar en la casa de Dios, el acuerdo para... Hermano, esta es la ruta. Así que nos despejamos todas las dudas, porque yo quería saber, yo me le preguntaba al Señor, ¿será que a mí se me ocurre? Y el Señor fue mostrándome y me paseaba para acá y para allá y Jesús, ni siquiera estoy hablando de los apóstoles que también seguían el ejemplo de Jesús. Estoy hablando de Jesús. El hombre que tenía vigilias de oración, retiros de oración, que lloraba, oraba a gritos, que hacía ayuno, que se congregaba. Este es el camino, hermanos. Este es el camino. Al único al que le estamos debiendo es a Dios. Y es al único al que no le debemos nada. Necesito que el Señor me sacuda todos los martes a la mañana a mí. Necesito que me sacuda.
Porque tantas noches que pasé en vela para otras cosas, ahora me cuesta hacerlo para el Señor. Que me sacuda y que nos sacuda a todos nosotros. Para que aprendamos a darle lo primero a Dios, lo mejor a Dios. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás, el Señor lo ordena. Cuando tienes a Dios, lo tiene todo. Que esta sea la palabra de Dios para tu vida, para esta semana. Ya no necesitamos más revelación, necesitamos obedecer. Ya no necesitamos dirección. Tenemos un banquete espiritual toda la semana. Ahora necesitamos obedecer al Señor. Vivir como Jesús vivía. Jesús vivía orando, ayunando, haciendo vigilia, retiro. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y quiero darte un espacio silencioso. Apenas un minuto. Para que puedas pensar en la palabra de Dios. Probablemente la hayas aceptado con humildad y dijiste: Señor, me doblego ante tu palabra, me doblego ante ti. O probablemente algunos de ustedes esté escuchando la voz del diablo. No dudo de que él querrá intervenir, pero en el nombre de Jesús yo declaro que Dios va a sellar su palabra, y va a confirmar su palabra, va a sellar su palabra en tu corazón y en el mío, para que no se desperdicie la semilla sembrada. Y todos en esta noche saldremos de este lugar tomando una decisión, puestos de acuerdo. ¿Cuál va a ser la decisión? Honrar a Dios. ¿Y cómo lo honramos, pastor? Obedeciendo su palabra. Tan solamente eso. Si pudiéramos obedecer su palabra, lo estaríamos amando, lo estaríamos honrando. Jesús dijo: si me aman, guarden los mandamientos. Así que si salimos con la decisión tomada en nuestro corazón, en este lugar, de que vamos a honrarlo y que no vamos a fallar a los encuentros íntimos que tengamos con Él en la casa, y vamos a levantar la carpa del encuentro, y que vamos a empezar a ayunar. A lo mejor no tienes el training para hacer un día completo. Hermano, no importa, empezá a mediodía. Salteate el desayuno y hacelo para Dios. Esto, Señor, es para ti. Y aquí me pongo, aquí me arrodillo. Y tomamos la decisión de empezar a hacer retiros espirituales. Si usted supiera mi agenda, no es más apretada que la de Jesús. De eso estoy seguro. Sin embargo, Jesús, porque entendía que era lo más importante. Cuando entiendas que no hay nada más importante que hacer vigilias por tu familia, por tu vida espiritual, por tu vida toda. Cuando entiendas que no hay nada que sea más importante que conocer a Dios, entonces Dios va a estar en primer lugar y vas a encontrar el tiempo. Vamos a honrar a Dios, hermanos. Vamos a decirle a Dios que nos importa que nos hable, que nos importa que nos revele su voluntad y su dirección. Hermanos, con todo el amor del mundo el pastor le habla. Vamos, hermanos, todos juntos. Ustedes anímenme a mí y yo los animo a ustedes. Animémonos entre todos. Velen por mí y oren por mí para que yo no afloje en las disciplinas espirituales, en buscar a Dios. Y yo, como lo hago todos los días con mi esposa, oramos por ustedes para que no aflojen, para que no se caigan, para que no arruguen, para que no tiren la toalla. Así como lo hacemos nosotros por ustedes, háganlo ustedes por mí. Entre todos, iglesia, entre todos, vamos a respetar al Señor y decirle: nos importa que nos sigas hablando, nos importa que nos sigas revelando tu voluntad. Nosotros vamos a obedecerla. Y pongo mi vida en tus manos. Y pido tu guía, Señor. Dígale: pido tu guía, tu dirección, tu fortaleza, que me ayudes a tomar las decisiones que tengo que tomar para ordenar mi vida y buscarte y conocerte. Yo voy a tomar esta decisión. La estoy tomando ahora. En el nombre de Jesús.